cabecita de algodón. Los tienes bien asustados, no hayan que hierbas coser, porque les has demostrado lo que has hecho en tu sexenio, no lo hicieron en 30 años. Todo lo que prometiste al pueblo se lo has cumplido, por eso te quiere tanto, sabes que estamos contigo, tú no viniste a robar, por eso vives tranquilo. No dejes que te amedrenten. Es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur, el paraíso junto al mar, este 16 de abril del 2024, presentándoles esta situación que la verdad es que a mí, como mexicano, como padre de familia, como hombre, por supuesto, me aterra saber que la Suprema Corte de Justicia, que debería de defender a la ciudadanía, debería de aportar el gran poder que tiene para protegernos en cuanto a la seguridad, porque ¿qué sucede? Aquí lo he comentado, la fuerza del Estado atrapa al presunto delincuente, lo procesa a través de la Fiscalía o de la Procuraduría, según el Estado, y el juez es el que lo libera o el que lo encierra, ¿sí? A través de un juicio. Pues ahí es donde está fallando la situación. Y más aún que la Suprema Corte de Justicia, insisto, les comento, quiere reformar el artículo 19 de la Constitución, donde dice que hay prisión preventiva, ¿sí? Esto de acuerdo a los delitos de alto impacto, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos de alto impacto? Los que son de secuestro, asesinato, violación, trata de personas, narcotráfico, feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que ponen en riesgo su integridad. Por darles un ejemplo, si usted tiene una persona, digamos usted madre de familia, padre de familia, en el trágico supuesto de que su hija haya sufrido una violación. Actualmente al acusado, cuando hay pruebas suficientes, porque también luego, dicho sea de paso, es solamente mitote, ¿no? Pero cuando hay pruebas suficientes, ADN, por ejemplo, que se haya encontrado en la víctima, después de haberle hecho un examen, pues el examen que se hace para determinar si fue violada o no, hay pruebas contundentes y arrestan al presunto violador y actualmente lleva su proceso en prisión. Sí, en prisión preventiva precisamente. Pues Norma Piña, junto con su equipo de magistrados, quiere derogar esa ley, la quiere quitar para que el presunto delincuente lleve el proceso en libertad, para que los narcotraficantes lleven su proceso en libertad. Yo creo que no estaría usted de acuerdo en que si usted encontró a su pareja en flagrancia violando a su hija o a su hijo durante años, y que hoy seguramente, si es que es el caso, está en prisión llevando un proceso, lo suelten. Y no lo sueltan, ¿por qué? Pues porque es un peligro para el acusador. Porque es un peligro en el caso del crimen organizado, el que estas personas, evidentemente, con el poder económico que tienen, con el poder político que tienen, se pueden fugar no solamente de la ciudad, sino del estado, del país. Entonces vean qué grave es esta situación, y así lo comenta la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Vean qué es lo que nos comenta. Con su permiso, presidente, vamos a exponer ya por último una preocupación que mantenemos en el Gabinete de Seguridad respecto a una decisión próxima, en las próximas semanas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio.
Primero, señalar qué es la prisión preventiva de oficio. La Constitución establece en el artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva para poder garantizar de entrada que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos. Entonces, ¿qué se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva. Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana en realidad obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones. Una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones. O sea que es por demás, ¿no? La Suprema Corte de Justicia está intentando instaurarse como el poder de los poderes, brincándose al Congreso de la Unión, brincándose a los diputados, brincándose a los senadores, brincándose al pueblo. Imagínese usted otra vez en el supuesto, el asesino de su hijo, de su hija, de su marido, de su pariente, el presunto, vamos a poner, está llevando el proceso en prisión. Ah, no, pues con esta reforma, con esta derogación de ese artículo 19 de la Constitución, esa persona estaría en libertad llevando el proceso. ¿Usted estaría tranquilo, tranquila de eso? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Ven cómo ahora la Suprema Corte de Justicia es más que evidente de qué parte está, de qué lado está? Ellos sí están a favor de los delincuentes. Ellos sí están a favor del crimen organizado. Porque son miles de personas de estos casos que van a apoyar la propuesta para que esas personas salgan de prisión. Imagínense nada más el riesgo en el que estamos ya todos los mexicanos, nada más por el capricho de esas personas de la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí que se están pasando de verdura, están manchando pero de mole su vida, ¿eh? Vamos a seguir escuchando a Luisa María Alcalde. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Por ello es que el viernes pasado, el Gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Alrededor de más de 45,000 presuntos delincuentes en libertad. Es grosera la imagen, es grosero lo que pretende la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego dicen que es el presidente el que está a favor de la delincuencia. No, esto está más que demostrado. Y todo es con tintes políticos. Todo es con tinte político después del terrible fracaso de Xóchitl Gálvez durante toda su campaña y antes de esta y después del debate, esto es una parte que lo que les queda. Liberar a los delincuentes.
Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión. Destaca el Estado de México, donde hay 21,718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones. La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también en la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga, que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse. En el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los poderes del Estado y de sus representantes populares conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución. Es decir, ningún estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra Constitución. En este sentido, también el artículo 9 de la Ley sobre la celebración de tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación. Finalmente, la Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión a través de los diputados y los senadores con 2/3 partes con la ratificación de la mayoría de los congresos locales. Nos parece que esta decisión el Poder Judicial es asumirse como el gran poder de los poderes. No es asumirse, ya es el poder de los poderes, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un tanto flexible, muy flexible más bien dicho, porque el presidente tiene la facultad de desintegrar el poder judicial, el poder judicial, de quitar a todos los ministros. Ya ha pasado, Cedillo así lo hizo, nadie dijo nada, pero bueno, es un tema muy complicado, que qué bueno que el presidente a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, ya lo están llevando por el buen sendero de la jurisprudencia, pero si no fuera así, yo estaría a favor de que el presidente, yo estoy a favor, desintegre la Suprema Corte de Justicia, la tome y no permita este tipo de situaciones. Liberar a tantos presuntos delincuentes es como, imagínense, abrirle la cárcel y que todo el mundo salga. Imagínense nada más, ¿no sale usted intranquila? Que el presunto violador, secuestrador, asesino de su hijo llevara el proceso en libertad. Me gustaría ver a Xóchitl Gálvez pronunciarse sobre este tema. Si se pronuncia a favor del pueblo, aquí se lo vamos a reconocer, pero no lo va a hacer, porque esto viene desde ella, desde el partido de enfrente, desde el PRIAN. Les agradezco enorme que hayan visto el video hasta el final. No olviden suscribirse a este canal y al canal de Lalo La Paz Senderismo. Y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la vista. Cabecita de algodón, los tienes bien